Buen día. El título del presente trabajo de investigación es Factores de riesgo y protectores del deterioro cognitivo en adultos mayores. Mi nombre es Andrea Paecedas y mi asesora temática es la doctora Karina Cerezo Huerta. Comencemos con la justificación. En cuanto a la relevancia social del estudio, se ha dado un aumento notorio en la población de adultos mayores a nivel mundial. Aterrizándolo a nuestro país, actualmente los adultos mayores conforman un 10% de la población total mexicana y según el Instituto Nacional de Geriatría, para el 2030 el 15% de la población mexicana serán adultos mayores. Dado el alto porcentaje de adultos mayores, se espera un incremento en las alteraciones de la salud mental, entre ellas la duplicación de prevalencia de demencias. En cuanto a la conveniencia del estudio, desde la neuropsicología y otras disciplinas, se han identificado una serie de cambios, tanto a nivel estructural como a nivel cognitivo, reconociendo diferentes tipos de envejecimiento, entre los que encontramos el envejecimiento asociado a la edad, el deterioro cognitivo leve y la demencia. También, esta área enfatiza que el progreso de un tipo de envejecimiento a otro depende de los factores protectores y de riesgo que predominan en el adulto mayor. En cuanto al valor teórico, existen escasos estudios sobre el efecto de los factores de riesgo y protectores del deterioro cognitivo leve en el envejecimiento, y aún existe controversia acerca de cuáles son los que tienen mayor impacto en el tipo de deterioro cognitivo presente en el adulto mayor. Por lo tanto, este estudio brindará información para un mayor entendimiento del tema, ya que se enfocará en realizar una comparación de la influencia de los factores de riesgo y protectores del deterioro cognitivo en una población de adultos mayores residentes del estado de Puebla. En cuanto a la utilidad metodológica, a diferencia de otros estudios, este tendrá una metodología mixta, en la cual primero se indagará el tipo de deterioro cognitivo que está presente en la población de adultos mayores, mediante una evaluación integral que tome en cuenta funcionalidad, cognición y afectividad. En una segunda fase, ya detectado el nivel de deterioro cognitivo, se procederá a realizar entrevistas individuales en las que se indagarán factores protectores y de riesgo, para posteriormente realizar una comparación con la que se determinará en cada caso la influencia de dichos factores y si estos influyen en la conservación o deterioro de la capacidad cognitiva. Por último, en cuanto a la implicación práctica, esta investigación proporcionará información contextualizada sobre lo previamente conocido acerca del tema a nivel internacional, aplicado en una población de adultos mayores poblanos. De igual manera, esta información se compartirá a la institución de adultos mayores facilitadora de participantes, lo cual podría ser útil para plantear y planear programas preventivos de psicoeducación con el fin de brindar conocimientos al adulto mayor sobre las conductas que debe realizar y evitar para conservar su salud mental, en este caso, la capacidad cognitiva. Ahora los paradigmas. El paradigma epistemológico es la fenomenología, ya que ésta explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. En este caso, el fenómeno a investigar es el envejecimiento. El paradigma disciplinar es la neuropsicología cognitiva, ya que ésta estudia la relación entre el funcionamiento del cerebro y capacidades cognitivas. Este paradigma disciplinar es principalmente utilizado en estudios acerca de efectos de daños cerebrales y en el diagnóstico de trastornos neurodegenerativos. El paradigma metodológico será mixto, ya que al combinar el método cuantitativo y el cualitativo ofrece una perspectiva más amplia y profunda y permite una mayor exploración y explotación de los datos recabados. Ahora mencionaremos los objetivos. El objetivo general es la comparación de la influencia de los factores de riesgo con los factores protectores sobre el deterioro cognitivo en adultos mayores. El primer objetivo particular corresponde a la fase cuantitativa y es evaluar el tipo de deterioro cognitivo en los adultos mayores. Dentro de este encontramos los siguientes objetivos específicos. Elegir a los participantes de acuerdo a los criterios de selección, identificar las características demográficas de los participantes, analizar el rendimiento cognitivo general de los participantes mediante el MoCA, explorar niveles de funcionalidad de los participantes con la escala Lowton-Brody, determinar sintomatología depresiva en los participantes con la escala GDS-15. Y por último, agrupar a los participantes de acuerdo al tipo de deterioro cognitivo identificado. El segundo objetivo particular corresponde a la fase cualitativa
y este es indagar los factores de riesgo del deterioro cognitivo en los adultos mayores. Dentro de este encontramos los siguientes objetivos específicos. Diseñar un formato de entrevista clínica para la identificación de factores de riesgo y protectores en el adulto mayor. Seleccionar de cada grupo de adultos con deterioro cognitivo a aquellos casos que representen el tipo de deterioro cognitivo típico. Aplicar la entrevista clínica individual al adulto mayor para explorar factores de riesgo y protectores en los distintos grupos. Identificar los factores de riesgo, determinar los factores protectores y analizar cuáles son los factores protectores de riesgo del deterioro cognitivo en cada grupo. El tercer objetivo particular corresponde a la fase de análisis de datos, y este es explorar los factores protectores al deterioro cognitivo en los adultos mayores. Dentro de este encontramos los siguientes objetivos específicos. Delimitar los factores de riesgo más frecuentes y con mayor impacto en el deterioro cognitivo en los participantes. Identificar los factores protectores más frecuentes y con mayor impacto en la protección del deterioro cognitivo de los participantes. Destacar las relaciones existentes entre los factores de riesgo y protectores con los tipos de deterioro cognitivo de los participantes. Y por último, realizar un informe de resultados a la instancia que permitió realizar el estudio con la finalidad de que conozcan las características cognitivas, afectivas y funcionales de los adultos mayores estudiados. La pregunta de investigación general es: ¿cuáles son los factores de riesgo que permiten diferenciar el tipo de deterioro cognitivo que presentan los adultos mayores? De esta pregunta general se derivan las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de deterioro cognitivo presentan los adultos mayores? ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes en adultos mayores con deterioro cognitivo? ¿Y cuáles son los factores protectores del deterioro cognitivo más frecuentes en los adultos mayores? Las variables a estudiar son factores de riesgo y deterioro cognitivo leve. Según la OMS, un factor de riesgo es un rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y el deterioro cognitivo leve, según Petersen, se define como un estadio intermedio entre el estado cognitivo normal y la demencia. Ahora pasemos al método. El diseño de la investigación es explicativo secuencial quanti-quali. Y la hipótesis de la fase cuantitativa es: a mayor presencia de factores de riesgo, mayor deterioro cognitivo presentarán los adultos mayores. El contexto del estudio será en una institución del gobierno de San Pedro Cholula, cuya misión es mejorar las condiciones de vida del adulto mayor. El número esperado de participantes en la fase cuantitativa será de 60 personas que tengan entre 60 y 75 años. Y el número de participantes en la fase cualitativa será de 15 a 20 como máximo. Los instrumentos. Los instrumentos en la fase cuantitativa para evaluar el tipo de deterioro cognitivo en los adultos mayores son: para la evaluación funcional se aplicará la escala Lowton-Brody, que es la más utilizada internacionalmente y mide la funcionalidad a través de las actividades instrumentales de la vida diaria. Para la evaluación afectiva se usará la escala de depresión geriátrica GDS-15, que cuantifica la sintomatología depresiva en adultos mayores. Y para la evaluación cognitiva se utilizará el MoCA, que evalúa disfunciones cognitivas leves en los adultos mayores. Y pasando a la fase cualitativa, se aplicará una entrevista clínica individual para explorar factores de riesgo y protectores en los participantes seleccionados. Esta tendrá una duración de entre 1 hora y 1 hora y media. Bueno, aquí se encuentran mis referencias. Y por último, muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, aquí se encuentra mi correo electrónico.